Voy a poner a grabar ya, por favor, denle a probar. Les quiero agradecer que estén acá, les quiero agradecer su tiempo, que me sigan apoyando mes a mes con las cosas que se me ocurre traerles a las personas que hacen parte de la comunidad de Escribo y Publico, además de las nuevas que van llegando. Les quiero agradecer a todas las personas además que me paran bolas, especialmente en este caso a Juan, y como que se prestan y muy generosamente como que ceden su tiempo, entregan su tiempo para que resolvamos las dudas que existan alrededor de todo el proceso de escribir y de publicar un libro, ¿vale? Entonces, voy a empezar por hacerles un recuento muy cortico sobre mí. Yo soy Natalia Hernández, soy fundadora de Escribo y Publico. Escribo y Publico es una empresa que se encarga de ayudarles a los escritores a cumplir su sueño de escribir y de publicar. Lo que yo hago es hacer mentorías, ayudarles con estrategia de mercadeo, etcétera, etcétera. Y digamos que dentro de todo ese propósito, pues mi idea es mes a mes traerles información que les sea útil. Eh, entonces, en esa búsqueda, por cosas de la vida, me encontré con Juan Carlos. Juan muy amablemente me regaló un espacio de su tiempo para salir de unas dudas que tenía frente al proceso de escritura y todo pues relacionado con propiedad intelectual y bueno, y además aceptó estar acá. Entonces, Juan, muchísimas gracias por aceptar, por regalarnos tu tiempo, por abrirte como a hablar de estos temas que sé que además te gusta mucho. Eh, no sé, presentate, adelante y bienvenidas a los que se van uniendo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio porque, pues, como tú lo dices, no solamente es parte de mi trabajo día a día el tema del derecho de propiedad intelectual, sino que también comparto un gusto por la industria editorial, por la literatura como tal, tanto de libros que tienen que ver desde el punto de vista académico. Casualmente ayer, después de casi 6 meses de estar quieto desde el punto de vista de escritura, una persona que tenemos en común me impulsó a que tenía que escribir algo y ayer pues con fortuna el diario el Dial, que es una revista académica muy importante de Argentina de Derecho, pues publicó un artículo que tenía guardado hace casi mes y medio. Entonces es muy pertinente que ayer sale esto, hoy me llaman de un diario, creo que fue El Espectador, para que quieren una versión como corta del texto. Entonces uno dice, bueno, listo, yo soy abogado en esto, pero lo primero que llamé fue a la asistente a decirle, bueno, registremos el texto general y el texto o versión corta, porque pues no sabemos esto en dónde va a parar este texto, estas ideas que logramos plasmar en un documento que recoge ideas como de relación entre la propiedad intelectual y el deporte, con analizando unos casos de Lionel Messi, los Juegos Olímpicos y la Copa América. Bueno, pero tenemos que entrar en materia. ¡Qué emoción! Te Eh, felicito, sí, me encanta que nos atrevamos a hacer cosas. Me encanta, sí, te felicito. muchas gracias. Y lo otro es que, pues digamos como profesión, pues sí, pues soy abogado, especialista en derecho administrativo, también con maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Mucho tiempo, llevo varios años trabajando con una editorial en Colombia. Ellos, pues lógicamente, no son tan famosos porque se dedican a hacer, básicamente son textos académicos, Ujú. textos científicos, entonces digamos que comercialmente no son muy conocidos, pero pues con ellos ya llevo casi 10 años y me he entrado en este mundo de la industria, de cómo negociar de pronto licencias con otros países, cómo llevar estas obras, sobre todo lo físico, y estar en esa transición de lo físico a lo digital, y ha sido casi todo un desafío para ellos porque pues, hay muchas cosas que no se tenían claras, que nos ha tocado aprender a todos. Y pues para finalizar, pues soy un amante y un apasionado al tema de la propiedad intelectual. Y ya creo que llevo 10 años en esto dedicados 100%.
Ay, qué bueno, Juan. Mil gracias otra vez por estar acá, por regalarnos tu tiempo. Vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero es que aclaremos la diferencia entre derechos de autor y propiedad intelectual. La idea es que lo hagamos como lo más simple posible, porque acá las personas que estamos, y me incluyo, no somos expertas en temas obviamente legales. Entonces, lo más simple posible y lo más rápido como para ya ir evacuando dudas y que quienes están conectados también puedan hacer sus preguntas, que ese es el objetivo. Entonces, esa primera creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo con la definición entre una, o la diferencia entre una y otra. Sí, vamos a hacer una introducción express. Yo le dije a Natalia, no, si es necesario una PPT o no, pero me dijo que no, mejor charladito. Y también me gustaría mucho conocer quiénes están conectados y, por ejemplo, si tienen casos prácticos que podamos ir evacuando durante la sesión. Si las sabemos, pues las resolvemos. No me las sé todas, pero pues tratamos de resolverlos. Por ahí veo gente conocida, está por ahí Ana Lucía, que sé que estudia literatura en la Universidad Javeriana, es una chica muy pilosa que también estudia Derecho. Por ahí nos hemos seguido constantemente y me gustaría mucho pues conocer los casos concretos que ustedes están manejando para poder avanzar. Bueno, propiedad intelectual como tal, digamos que es la rama general. Los abogados que nos dedicamos a esto, tenemos que decir que no nos dedicamos a la propiedad intelectual como tal, sino nos dedicamos al derecho de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es digamos que la rama general, y esta rama general tiene dos grandes ramas específicas que si ustedes van entrando en materia, ven que tienen varios ítems de diferencia o subramas o subáreas. Entre ellas las dos áreas más importantes, pues está propiedad industrial y derecho de autor. Cuando uno empieza a ver esas dos cosas, porque entonces dice, no, pero es que voy a registrar mi propiedad intelectual. Lo importante, y esto primero es tener conciencia de que existe un derecho de propiedad intelectual, que las personas hace, no sé, 30 años, 50 años, decíamos, bueno, tengo una casa, tengo dos carros, tengo, no sé, un lote. Ya muy poco estoy escuchando gente que me dice, no, es que tengo un lote. Se compran cosas que eran tangibles, pero existe hoy un desarrollo de activos intangibles. Entonces, tenemos esas dos grandes como herramientas dentro de todo el universo de la propiedad intelectual, que está la propiedad industrial, que está, digamos, subdividida también por temas de signos distintivos, marcas, denominaciones de origen, secretos industriales, diseños industriales, variedades vegetales. Y por otra rama, muy independiente, pero pues se correlaciona, está el derecho de autor y los conexos, ¿sí? El derecho de autor y los conexos es de lo que vamos principalmente a hablar el día de hoy. Pero primero, pues, estas diferencias, ¿por qué ocurren? Tienen orígenes, o sea, si bien es cierto la propiedad intelectual es una sola, tiene orígenes distintos. Los orígenes que le han dado a la propiedad industrial, perdón, es muy distinto a los orígenes del derecho de autor, y los fines también son muy diferentes. Tanto que la regulación, y si ustedes van país por país, van identificando que existe una ley de derecho de autor, pero también existe una ley de propiedad industrial. Tanto así que existe, por ejemplo, en la comunidad andina, donde estamos nosotros y que nos rige a nosotros, pues existe una decisión andina que es la 351, que es en materia de derecho de autor y sus conexos, y existe otra decisión que es la 486, que es para propiedad industrial. Pero si tú vas así país por país, están divididos estas dos. También influye como diferencia los años de protección. Entonces, por ejemplo, en Colombia es la vida del autor más 80 años, esto es el derecho de autor, y en propiedad industrial podemos hablar que una marca tiene 10 años de vigencia, una patente tiene 20 años de vigencia, diseños industriales, bueno, en fin, vamos dividiendo las dos subáreas. Y, por ejemplo, hubo una conferencia en marco de la Feria del Libro, que existen las obras multiplataforma o las obras que pueden tener diferentes derechos. Pregunta sencilla, ¿de dónde nació Harry Potter? Pues nació de una obra literaria que se convirtió en una marca, pero que también se convirtió en una serie de merchandising y de situaciones que empiezan a diversificar los derechos de propiedad intelectual. Ok, perfecto. Entonces, siempre que vayamos a hablar de temas de los libros o literarios, hablamos de derechos de autor y no hay ningún problema. No es como que estemos dejando algo por fuera.
No, y no está mal que le digas propiedad intelectual, sino ya cuando entras ya a definir en materia, pues, porque por ejemplo un autor, si estamos acá entre varios autores, podrían tener diferentes derechos, podría tener derechos sobre la obra, pero también podrían crear una marca y tener derechos sobre la marca. Podrían, por ejemplo, licenciar la marca para que, no sé, Lego haga unos productos sobre la obra que usted diseñó, perdón, que usted escribió, pero también puede hacer un contrato de transformación de la obra y la convierte en una obra audiovisual, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, empiezas a, digamos que la invitación al final del día es para que ustedes sepan que no solamente tienen un derecho, sino tienen un abanico de posibilidades de proteger las creaciones que ustedes están haciendo día a día. Ok, bueno, entonces vamos a ir evacuando preguntas para que sea como lo más pertinente a lo que estás hablando en este momento. Entonces, Carolina Urrutia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre registrar un seudónimo con crear una marca? Listo, seudónimos, digamos que son digamos, una forma como un autor se quiere llamar. La otra vez dijo un amigo que quería conocer Anónimo porque Anónimo era muy famoso, pero no conocía. Eso es un seudónimo, ¿no? Esa es la forma Sí. de yo presentarme. Tengo que aclarar que yo hago chistes, pero son demasiado malos. Em, y el tema de registrar marca es totalmente distinto. Digamos que el seudónimo no es necesario registrarlo como tal, o sea, no es que exista una obligación para hacerlo. Hay personas que lo hacen, hay personas que sencillamente no lo hacen. Acá, por ejemplo, hay un caricaturista en Colombia que se llama, pues, que su seudónimo es Matador, pero Matador también tiene marca. Entonces, si ves, correlacionan entre los dos. Sobre todo la marca es para proteger un producto o un servicio que usted va a poner a servicio a mercado. Y las marcas se protegen en una clasificación internacional que es la clasificación de NISA. Entonces tiene que definir muy bien. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con el sector deportivo, entonces a veces los deportistas protegen su nombre, ¿sí? No sé, Carlos El Pío Valderrama, Oscar Córdoba, y lo tienen que definir en algunas áreas específicas de la clasificación internacional de NISA porque lo protegen como marca. Ya distinto es el seudónimo que básicamente hace carrera y independientemente de los libros que saque, pues la gente lo empieza a reconocer y empieza a tener, digamos que una propiedad sobre ese seudónimo. El seudónimo se puede convertir en marca, pero no necesariamente es Eh, marca no, inicialmente. exactamente, no Ujú. necesariamente es una marca inicialmente, pero sí puede llegar a tener ese carácter de distintividad, ¿sí? De marca. Perfecto, listo. Carolina, si tenés alguna duda adicional o lo que sea, o faltó, no quedó resuelta, escribinos tranquila. Bueno, hay otra cosa que está muy relacionada con lo que venías hablando, que me surge porque nosotros tenemos, o Escribo y Publico tiene, la comunidad está conformada por personas de diferentes países, no solamente de Colombia. Está conformada por personas de México, de Argentina, de Colombia, personas que viven en Estados Unidos, de Costa Rica, etcétera, etcétera. El tema de los derechos de autor y de propiedad intelectual funciona muy distinto en cada país. Es un tema que tengo que tener yo en cuenta por territorio, o hay algo que cubra, que no sé, si yo registro mi obra, mi libro, lo registro en Colombia, está registrado, no sé, en la comunidad andina o está registrada en todo el continente. ¿Cómo funciona el tema? Bueno, excelente pregunta porque ya entonces ya explicamos que existen diferentes derechos de propiedad intelectual. Entonces, depende del derecho de propiedad intelectual que quieras proteger, vas a mirar si tiene un carácter territorial o tiene un carácter internacional. Algo cierto que te tengo que contar o tengo que decirle a las personas que están con nosotros hoy es que no existe un registro internacional de marca ni un registro internacional de derecho de autor. Digamos que de pronto se puede decir, pero técnicamente no existe, ¿sí? O sea, técnicamente no está bien decir que lo registre a nivel internacional. Lo que sí existe son tratados o convenios internacionales donde la mayoría de países pues se han suscrito a ellos y por el pacta sunt servanda es ese trato de iguales para iguales de los que hacen parte de este tratado, pues por ejemplo en el convenio de Berna, que es el convenio marco de derecho de autor y que de ahí se derivan otro tipo de tratados,
como los acuerdos APTIC y como también las leyes territoriales. En Colombia tenemos la ley 23, la ley 44 y sus reformas. Pueden tener un carácter territorial muchas veces para algunas cosas como para otras no. Muy buena pregunta porque con todo este tema de las nuevas tecnologías, el tema de lo que sucedió con la pandemia y el crecimiento acelerado de la tecnología, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el ente rector a nivel internacional, que por ejemplo para la FIFA sería, perdón, para el fútbol sería la FIFA, como para el tema de salud la OMS, pues para el tema de propiedad intelectual también existe un organismo internacional, que es un organismo con Estados miembros de las Naciones Unidas. Pues aquí tenemos casi todos los países del globo, están ahí, pertenecen. Ellos han hecho diferentes tratados, como el Tratado de Marrakech, como el propio convenio de Berna para poderlo proteger y llevarlo a otros territorios. Se sacó recientemente una herramienta que se llama WIPO Proof. WIPO es las siglas en inglés de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y a través de un sistema de blockchain, pues usted deja como una especie de prueba en Internet. Nosotros lo hicimos hace poco con un cliente que necesitábamos certificar que él era el autor de esta obra, de una obra literaria precisamente académica, porque la estaba negociando con una universidad, y lo que hicimos fue sacarlo por ahí por la prontitud en el tiempo. Pero también tengo que decirles que para nuestro derecho, sobre todo el latinoamericano, hay que hacer la diferenciación con Estados Unidos porque es como una región aparte, aunque pertenece al convenio de Berna, pertenece a la OMPI, ellos como tal al derecho de autor lo asumen o tienen una visión un poco más comercial, y ellos lo hablan de copyright, ¿sí? No hay como una... Es un manejo diferente. Es un manejo diferente, o sea, no es igualitario a lo que conocemos nosotros. Cuando estamos estudiando propiedad intelectual, entramos a mirar cómo se maneja en Estados Unidos y cómo se maneja en el resto del mundo. Okay. Entonces, sin desviarme del Como el tema, porque la sistema pregunta, métrico, igualito. sí, igualito, lo mismo que cuando usted tiene el choque que son kilómetros, pero le dicen que millas, que Sí, sí, son grados sí. Fahrenheit, pero son centígrados, es igual. Ellos pues también tienen sus leyes de copyright que funcionan un poco diferente, no es que sean diferentes en su totalidad. Pero bueno, la pregunta era, para no desviarme del tema, era que si funciona en todos los países. Por ejemplo, toca mirar en qué países o con qué países me estoy relacionando. Si si hacen parte de la comunidad andina, pues bueno, los países a los cuales pertenecen, pues todos sabemos que está Ecuador, está Perú, está Bolivia, está Venezuela, pero ya no está, pues, por obvias razones políticas. Por ejemplo, México y Argentina no son miembros activos, sino son como especie de miembros invitados, pero para los primeros países que les mencioné, bueno, y Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, para estos países pues existe una normatividad igual, ¿sí? Lo que quiere decir es que mediante el convenio de Berna yo puedo registrar mis derechos de autor aquí en Colombia y pues tendría una protección en otros países. Lo que pasa es que en la práctica lo eficiente es que si yo me voy a mover en países como Estados Unidos o me voy a mover en países como México, pues también registre mi derecho allá. No quiere decir que no lo tenga por no registrarlo. Ojo con eso, porque uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que el derecho nace desde la creación de la obra, no nace desde el registro. A diferencia de la marca sí nace con el registro. Yo puedo tener derecho de autor. Lo que pasa es que la dificultad es que si no tengo el registro, pues no me voy a entrar a una negociación, no voy a poder hacer de pronto una defensa de terceros, pero no quiere decir que el derecho no exista. Él nace apenas tú creas la obra y puedes registrarlo en diferentes países. Hoy, gracias a la tecnología, nosotros en Colombia, nuestra firma registra obras en la Copyright Office en Washington, D.C. a través de copyright.gov, súper fácil. También vamos al Instituto de Autor de México. Cuando necesitamos para Argentina, entramos a la página web, al Indecopy en el Perú. Y esto lo podemos hacer por internet con total tranquilidad. Nosotros cobramos por esto, pero a veces también le decimos al autor, hágalo usted mismo, porque usted es el mismo creador, usted lo puede hacer, y no, a veces, por ejemplo, algunos países cobran, Colombia no cobra, pero otros países sí cobran unas tasas pequeñas, otros cobran un poquito más,
y también les recomiendo que puedan observar esa herramienta de WIPO Proof, que puede servir para alguna prueba o que puede servir para alguna herramienta, y ese tiene un carácter un poquito más internacional. Ok, y si entonces la recomendación es, si yo tengo una obra que hoy en día, estamos hablando de libros específicamente, que hoy en día controlar límites territoriales es muy complejo. Si yo tengo una obra en español, yo estoy buscando llegar a todo el público de habla hispana y yo puedo estar en Colombia. En ese caso, pero además entonces también tengo lectores o quiero llegar a México, quiero llegar a España, quiero llegar a Argentina, quiero llegar a Estados Unidos. Ahí la recomendación es hacer, a pesar de que, o gracias, afortunadamente tengo los derechos sobre mi obra y hoy en día creo que es muy fácil demostrar que yo soy autor de una obra, pero la recomendación es regístrelos en los países en los que lo vaya a comercializar o con, lo que lo esté, con los que lo esté moviendo, por así decirlo, lo esté Sí. promoviendo. Sí, el avance de las nuevas tecnologías ha hecho esto, que hablemos de algo que se llama gestión de propiedad intelectual. Cuando yo estoy gestionando mis derechos, yo miro si, por ejemplo, si soy autor, existen también las sociedades de gestión colectiva para autores. Son poquitas, no está tan desarrollado como la música, pero pues también pueden funcionar. Pero como hoy también y ustedes lo han hecho muy bien, hoy las negociaciones a veces son hasta las mismas editoriales. Entonces, por ejemplo, acá Tiranto Blanche es español, pero estamos aquí en Colombia. Entonces, firma el contrato aquí en Colombia, mira si de pronto el contrato va a tener una distribución en la Comunidad Europea, pues la recomendación es, bueno, parce, vayámonos hacia los otros países. Pero es sobre todo en función de cómo tú vas a explotar la obra, ¿sí? No Ok, quiere decir que en estos países no vaya a existir obra, ¿sabes? Tú tienes el derecho porque lo creaste y por convenio de verla, tienes este derecho. Y lo otro que le iba a decir era, como también hay que mirar las plataformas, existen varias, pues la más conocida es Amazon, pero existen muchísimas. Ayer me mostraron una de Rusia que es un poco particular. Eh, Hay que mirar cómo funcionan. Por ejemplo, en los términos y condiciones de Amazon Books, pues uno de los pruebas válidas es el certificado de la Copyright Office, ok, perfecto, listo. que Voy no a hacer, excluye el que ya tengas, ¿no? Que no excluye el que ok. ya tengas, pero para temas ya más concretos de litigios o de negociaciones, es mejor que lo tengas en los países donde lo vas a negociar. Ok, entonces recomendación, sí, si yo estoy en Estados Unidos y quiero comercializar mi libro a través de Amazon, sería bueno que lo tuviera registrado acá. Ok, Es el mismo. listo, perfecto. Bueno, pregunta. Susana dice, cuando se trata de proteger un personaje de un cuento, en el caso de ella es un cuento infantil, ella lo tuvo que patentar el nombre, pero pregunta qué pasa con la imagen del personaje y con las ilustraciones del personaje, no solo el nombre. En ese caso, ¿cómo lo debe manejar? ¿Las debe registrar también, las Vale, ilustraciones? vale. Existen obras, y nosotros los llamamos las obras simples o las obras complejas. Una obra simple es como pues, lo que yo tengo acá, ¿sí? Esto es Ujú. texto simple. Por ejemplo, la biblioteca la tengo en el otro lado y está mi esposa trabajando allá. Pero existen otras obras que ahí tengo que las iba a traer para la clase, que son obras complejas, que incluyen ilustraciones. Las Ujú. ilustraciones pueden ser parte de la obra como una obra compleja o pueden ser también protegidas de forma individual. Ujú. Normalmente el escritor manda a hacer estas ilustraciones. Digamos que esto es la regla general. Hay otros autores que se sientan y hacen la ilustración ellos mismos. Eso me parecen Ujú. súper tesos. Este se puede proteger, entonces el texto como tal, la obra, se pueden proteger aparte las ilustraciones y los personajes. El tema de los personajes es un tema de nunca acabar. Es un tema largo, complejo. Recientemente salió una decisión del Tribunal Europeo de Justicia. Aquí en Colombia también se han protegido. Por ejemplo, hay un artículo de la decisión 486 que prohíbe el registro de marcas cuando estás violando derecho de autor. Y dentro de eso son los personajes. Entonces, por ejemplo, si yo voy y registro no por marca, o sea, voy y registro la marca El Chavo del Ocho, pues obviamente que la marca Chavo del Ocho ya está registrada en Colombia. Pero el argumento principal no es porque ya exista otra marca, sino porque estaría yo violando el derecho a autor de este personaje.
Dependiendo de lo famoso que se vuelva el personaje, yo recomiendo, eso es una opinión muy personal, recomiendo que se registre como marca el personaje, porque el personaje podría llegar a tener vida propia. Y no sé si han dado cuenta de que existen muchas obras o muchas películas que hasta el mismo personaje sale de esa obra y empieza a tener vida propia. Y él empieza a desarrollar otros nuevos derechos. Entonces, dependiendo de eso. Y los personajes, por el simple hecho de estar consignados en la obra y tener ese tipo de carácter intelectual, pues tendrán también un grado de protección. Ok, entonces, para poder, lo que entendí y me decís si estoy errada, para, para proteger o para registrar una obra que sea compleja o que tenga ilustraciones, es mejor registrarla como obra compleja. O sea, para que incluya todo, Sí, porque por lo general las ilustraciones son un servicio que paga el autor. O sea, hay libros que son coescritos o sea, que tiene coautoría y aparecen, figuran el autor y el ilustrador como coautores. sí, Pero hay otros casos en los que el autor paga el servicio de ilustración, por ende la ilustración es suya, ¿no? En ese caso, yo como autor puedo hacer el registro del libro como obra compleja. sí, es importante lo que tú dices porque al existir diferentes tipos de obras, también existen diferentes tipos de autor. Está el autor simple, que es el autor único, está el coautor, pero también existen las obras por compilación, existen las obras en coautoría, existen las obras en colaboración. Entonces, es que mirar muy bien el tipo de autor que yo voy a hacer. Si este trabajo que me hicieron es un contrato por obra labor y yo lo pagué específicamente para que me hicieran eso, no quiere decir que él vaya a perder sus derechos morales, sus créditos pues seguirán manteniendo, pero eh, también eso es que depende mucho de la obra para poder definir quién es el autor. Entonces, si hay coautoría, también hay libros en coautoría donde está el autor de las ilustraciones y el autor de la obra como tal. Depende mucho de este tipo de situaciones. Yo sé que es complejo porque los abogados siempre decimos depende, pero si se dan cuenta, al existir diferentes derechos, pero también diferentes titulares de derecho o diferentes sujetos activos del derecho, tengo que analizar cada caso concreto muy de forma especial. Sí, en el depende también está el vacío y uno no sabe qué se pueda encontrar. Sí, digamos que en el caso de Susana es una serie de libros con un mismo personaje. Entonces, en ese caso, la recomendación es que ese personaje también lo registre como marca. Sí, si tiene alguna característica distintiva, podría llegar a ser una marca. Ok, Si no, lo ok, maneja perfecto. como un derecho de autor. Ok, perfecto. Bueno, me voy para otra pregunta que es la de Paola. Dice, para presentar una obra a una editorial o para autopublicarla, ¿es recomendable que ya esté registrada? Yo me voy a adelantar y yo creo que la respuesta es sí. Juan, sí, cierto. Este, aquí, ¿cuál es el promedio de edad aquí? No sé, vamos a decir que para sentirme bien, Vamos que a ver, 35. escriban ahí en el chat, promedio de edad, Promedio de 30, edad, por 35. favor. Sí, yo me imagino que pueden ser 37, no sé. Bueno, O sea, yo puedo existe, poner 20, no, Paola 29, 29. me bajo el promedio. No, no, Paola no, es la no. desviación estándar no, Daniela también, no, la desviación estándar soy yo. Me estoy sintiendo viejo yo, ¿no? Sí, sí, sí. 45, ¿no? Alexandra, súper bien. No sé si ustedes se conocieron. ¿Por qué la pregunta? Porque yo siempre te respondo de esta manera. Existía un lema comercial de una agencia de seguros de Venezuela hace muchos años en un comercial de televisión que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, eso Ujú. pasa con el registro. Eh, Hay que aprovechar para los que estén en Colombia, no sé quiénes están aquí en Colombia, pero los que estén en Colombia, aquí es gratis, ¿sí? Entonces, al usted tener acceso a este sistema de protección de forma gratuita, pues eh, me acuerdo de ese comercial, dice Alexandra se Alexandra. acuerda. Muy bien, yo no. Y pues no es que Mundial de esté muy Seguro, lejos no es que esté muy lejos de sí, la edad. creo que era el Mundial de Seguro, no me acuerdo bien, pero sí era muy viejo. Yo crecí viendo Venevisión.
Entonces, lo Entonces, estabas diciendo que los que estén en Colombia que aprovechen y lo hagan sí, porque es aprovechen gratis. y que es gratuito. De todas maneras, por ejemplo, en Estados Unidos el costo, la tasa, si no estoy mal, creo que es $55. Si Ujú. tú lo quieres por Fast Track y es una obra compleja, está en 65, o sea que eh, tampoco es algo que sea inalcanzable. Ok. Mejor En ténganlo, o sea, ese, mejor sí. hágalo. Igualmente, valga la aclaración, principio del derecho de autor, y vámonos con esto, digamos que aprendido. El derecho no es que yo lo adquiera con el registro. O sea, el registro es una prueba. En Colombia, hablo sobre todo por Colombia, ellos no es que te hagan un examen a ver si tiene nivel inventivo, si les gustó la obra, si no les gustó la obra. No, ellos no hacen ese examen. Ellos hacen un examen formal donde dicen, conforme a los requisitos de la ley, cumple con los requisitos para poder certificar que esto tiene derecho a autor. Ujú, Punto. ¿Sí? ujú. Entonces, es mejor que lo tengan, pero no quiere decir que yo no lo tenga, entonces no tengo derechos de autor. No, yo puedo tener aquí 40 horas acá en mi casa Ujú. y no las he sacado, las tengo inéditas, pero no quiere decir que no tenga el derecho sobre ellas. Ok. El derecho me lo da haberlas creado y hoy en Nace día desde pues la creación. es muy fácil demostrar que sí. Incluso yo me atrevería, Juan, a recomendar o a sugerir que si se van a mandar, por ejemplo, también a concursos, también hagan el registro. Si van a hacer el envío a lectores beta, también está bueno tener el registro o el preregistro de la obra, porque cuando ya va a lectores beta, por ejemplo, no necesariamente está finalizada, pero sí hay un modelo de preregistro, ¿no? Entonces creo que con eso se puede cubrir. Y bueno, ya digamos que hablamos de que no es lo mismo registrarla en Colombia que registrarla en Estados Unidos, es un proceso diferente. Bueno, hay más preguntas por acá. Eh, pregunta Betságida dice, si yo mando a hacer una caricatura de mi imagen, o sea, de la cara de ella, ¿los derechos del dibujo son de quien la hizo o de ella? Ahí me acuerdo del dicho de mi abuelita que decía, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Bueno, Entonces, que dicen, ¿qué fue primero? Entonces, eh, esta es una respuesta, una pregunta que puede tener varias respuestas, o mejor, varias formas de abordar la respuesta, no varias respuestas, sino varias formas de abordar la respuesta. Entonces, cuando yo mando a hacer o ejecuto un contrato de obra o laboro una obra por encargo, sobre todo, por ejemplo, la ilustración de un libro, entonces yo quiero que en la portada, no sé, si voy a escribir sobre los ángeles, entonces yo quiero un ángel súper lindo que tenga un arco iris y mando a ilustrar esto, tenemos que definir muy bien que eso es una obra por encargo y que lo ideal es que se suscriba el contrato y se transfieran los derechos sobre esa obra, sobre la caricatura que se hizo. Así sea el retrato mío, es una obra, ¿sí? Es ok, una obra y quien lo hizo va a tener derechos morales sobre la obra. Lo que pasa es que ya en la transferencia, tú transfieren son los derechos patrimoniales, es decir, la explotación de esa obra. Entonces, simplemente, no sé, me van a cobrar $1000 por la ilustración de esta portada, me cobran, pero yo voy y la pago y ya no tengo que agarrar de las regalías acá y empezar a pagar, ni eso depende mucho del contrato que esté muy bien fundamentado entre ese ilustrador y pues, mi persona que soy el autor y que la voy a vender de pronto a una editorial, lo que yo mismo la voy a autopublicar y de pronto me va a empezar a ir bien y después me vaya a llegar de pronto un así desistimiento, decir que no puedo usar esto, no. Para eso es recomendable generar el, contrato, el contrato, generar el ok. contrato. Cuando las ilustraciones son de personas y entre esas soy es uno, hay una línea muy delgadita entre realmente si es una obra artística, pues ese autor tendrá derechos sobre esa obra. Lo que yo sí puedo de pronto ejercer derechos son sobre los derechos de imagen, que son los derechos a autorizar o a prohibir el uso de mi imagen Mi de pronto cara. en obras, ¿sí? Hay una línea súper delgada porque la jurisprudencia, y creo que lo vamos a hablar más adelante, ha hablado si yo puedo hacer una obra hablando de Natalia, ¿sí? Ujú. De Natalia Hernández. No sé,
Retrato de Natalia Hernández, la historia de la creadora y o coautora de Escribo y Publico. ¿Hasta qué punto yo tomo información que es pública y reconocida y escribo una obra y tengo derechos sobre esa obra? O yo estoy de pronto violando confidencialidades que ella tiene o información que me llegó a mí de forma confidencial y ella nunca me ha autorizado a mí. Entonces, sí hay una línea muy delgada entre eso, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, pero en este caso estamos hablando de la imagen de ella que está pagando por un servicio. Si bien otra vez resumo, si bien los derechos morales son de quien ilustró, los derechos comerciales son de quien pagó por el servicio, pero eso tiene que estar muy claro en el En un contrato. contrato. Perfecto. Bueno, otra pregunta. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor hay dos formularios diferentes para registrar una obra, dependiendo si está publicada o no. La pregunta es, si está publicada en digital o que tiene una página y que los escritos están en la página web, ¿cuenta como obra publicada? Sí. ¿No? Sí, sí, o Sí. sea, la publicación o la divulgación puede ser en Medio. cualquier medio, no necesariamente tiene que ser en físico. Em, Ese ítem depende de ustedes en qué punto. Si ya fue dada a conocer, porque existe la otra, que es em, la inédita, ¿sí? Pues es la que no ha salido nunca a mercado, ¿ya? Ujú, ujú. Yo lo haría por ese lado. Si ya fue publicada, pues colocar publicada. Lo que pasa es que cuando tú le das publicada, por lo general te pide quién Copia. fue el editor. No, el editor. El editor. No siempre, siempre hay que adjuntar una copia del texto, pero te pide si hay un editor o no hay un editor. Ujú. Ok, ok. Y en el caso de no tenerlo, entonces, ¿se pone O uno colocas mismo? sin editor, sí, o se coloca Ok, sin editor. ok, Yo por lo perfecto. Bueno, general las coloco así. Ya cuando hay una negociación, entonces coloco quién es el editor de la obra. perfecto. Bueno, Alexandra dice que muy interesante, pero que está muy confundida. Alexandra, ¿por qué estás confundida? ¿Abrimos el micrófono y nos explicas o nos escribís? Es un tema complejo, yo sé, pues, o sea, no es como muy simple de entender, pero la Ah, idea es que nos quede ah, lo más claro posible. abramos los micrófonos y escuchamos, porque todos que queremos o tenemos ese anhelo de ser escritores, lo primero que tenemos que hacer es conocer a qué tenemos derecho. Y eso es importante que participen en este tipo de charlas porque Ujú. aquí podemos de pronto resolver algunas dudas que tengan. Listo. Hola, Alexandra, hola, ¿me oyes hola. ahí? Sí, Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, me parece súper interesante, porque mira que, por ejemplo, yo soy de mucho escribir, pero no publicar, ni siquiera en internet, ni mandar a imprimir, pero estoy pensando en publicar a final de este año. Pero estoy muy confundida porque no sé, a veces pienso, bueno, y entonces, si más bien dejo que como que las cosas fluyan y no lo registro, pues de pronto pues me puedo tener como unos riesgos. Pero es a eso a la confusión mía, si más bien dejo que las cosas funcionen, o de todas maneras es mejor registrar las obras así tengamos pues que lo vayamos a comercializar más bien en poca cantidad. Es eso. Sí, Alexandra, muy buena tu pregunta. No te la voy a responder como abogado, pero tú no, tú ya has registrado obras, entiendo que No, no. no, no, ¿no? no, no, no. Hazlo, hazlo. Es realmente para mí es como para un futbolista marcar un gol. O sea, cuando a nosotros nos llega un certificado de obra, hazlo. O sea, no importa si se te va mal algo en el formulario, la Dirección Nacional de Derecho de Autor te hace las devoluciones correspondientes para que haga las correcciones. Entonces, hazlo así no lo hayas publicado y recuerden algo, por ahí tengo un libro guía que es mi Biblia. Existen 5 principios del derecho de autor y esto es importante para ustedes porque lo que me pasó a mí, yo creo que le pasa a muchos escritores.
tengo buenas ideas para publicar cosas, artículos, pero nunca lo hago porque estoy esperando el momento perfecto. Bueno, en fin, Natalia más que nadie sabe qué es lo que le pasa a uno por la cabeza, pero uno como abogado, ¿qué visión tiene? Que existen 5 principios, entre ellos la irrelevancia del mérito o destinación de la obra, no importa la calidad de la obra. No, o sea, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o en la Copyright Office no te van a decir, tú tienes una mejor obra o tú tienes una menor obra. No, pues, tienes una obra, punto. El otro principio es la ausencia de formalidades. El derecho de autor es uno de los derechos más lindos y, por ejemplo, en América Latina tenemos un desarrollo que es el derecho, se da como un derecho humano, ¿sí? Se protege desde ese punto de vista, porque en este momento hay una discusión si las máquinas de inteligencia artificial realmente podrían ser definidas autores. La ley en este momento dice que no, ¿sí? A pesar de que hay códigos o algoritmos de inteligencia artificial que han logrado patentes. Australia entregó una, África entregó otra. Pero esto hablamos de ausencias de formalidades. Simplemente con la creación yo ya tengo derecho. Lo otro es la no protección de las ideas. También es muy importante porque le ocurre mucho desde los momentos críticos de frustración de los escritores. Ejemplo básico, voy caminando por el parque, no sé, o por la 15 con 100 y yo digo, bueno, voy a hacer un libro sobre la importancia de la propiedad intelectual y el deporte. Pero se me queda ahí en esa idea y no se materializa digamos que no solamente en un libro físico, sino no se materializa como tal la idea. Al no exteriorizarse esa idea, pues obviamente que no tiene derecho, o sea, ahí no ha nacido el derecho. Entonces yo no puedo salir a decir, pero ¿cómo así? Pedro Pérez publicó un libro sobre propiedad intelectual y derecho, sobre propiedad intelectual y deporte, y yo lo estaba pensando, yo lo estaba queriendo hacer, ¿sí? La otra es la independencia de la propiedad sobre el ejemplar de la obra. Tú tienes un derecho de autor o te proteges, no es este libro como físico, es lo que está adentro. Vuelvo y repito, entonces algunos son más literarios, pero lo que está dentro son hojas, sí, lo que está dentro son hojas. Pero todo este universo de letras, de códigos, es lo que tiene derecho de autor, independientemente, ojo, independientemente del material en el que esté hecho. Puede ser un audiolibro, puede ser un libro en pasta física o puede ser un libro digital. Y el último principio de la protección del derecho de autor es que indubio pro autor. Cualquier duda, cualquier conflicto que exista, la ley siempre, por este principio indubio pro autor, va a proteger, a propender para proteger al autor. Ahí el resumen, Alexandra, es registrarlos. No, también va a depender mucho de qué significa para vos que fluya, pero yo creo que también el hecho de registrarlos ya es una patadita para empezar a tomar decisiones con ellos, y más si son varios y los tenés ahí hace rato, y no tiene costo. Si estás en Colombia no tiene costo, lo que estaba diciendo ahorita Juan. No es un proceso difícil tampoco ni complejo. No perdes nada y puedes ganar mucho más. Ah, listo, Sí, muchas gracias. Entonces, y otra cosa que me quedó pues en ese momento, cuando yo hago de pronto artículos para una revista, eso ya no entraría en esa parte, ya es parte como el contrato que yo firmo con la revista para presentar como unos artículos, pues eso ya no entraría dentro del derecho de autor. vale, mira, en Colombia y los países que manejamos el tema del derecho de autor, existe un derecho moral y un derecho patrimonial. Cuando tú escribes un artículo con base en un contrato de trabajo, ya sea o de obra, labor, o contrato de prestación de servicios o contrato laboral para una revista, por lo general, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales, es decir, la explotación de esa obra, recaen por lo general en los periódicos, en las revistas o en el medio de comunicación en el cual tú vas a publicar. Pero eso no quiere decir que tú vas a ceder o que vas a expropiarte de tus derechos morales. Tú vas a continuar con tus derechos morales. Tanto que, si por ejemplo, el famoso delito de plagio, eh,
el periódico va a salir, por ejemplo, si el artículo salió en un periódico, entonces el periódico va a salir a proteger, pero tú también podrías proteger porque tú tienes el derecho moral sobre ese artículo. El periódico va a proteger sus derechos patrimoniales, es decir, de explotación de esa obra, pero básicamente hay unos derechos que están dentro de los derechos morales que son irrenunciables, que no se pierden por esa misma esencia que tienen estos derechos morales, que son el tema de la paternidad de la obra, la integridad, la ineditud. Digamos que hay particularidades entre ellos, como por ejemplo la modificación o el retrato. Hay autores que dicen, no, yo ya no, lo que publiqué hace 60 años, perdón, hace 6 años ya no quiero. Entonces tú tienes el derecho al retrato. Obviamente que hay una metodología para hacer ese retrato, pero por ejemplo ese derecho existe. Listo, no sé, Alexandra, si te quedó claro. Aquí la pregunta es, mi pregunta adicional sería, ¿yo tengo que hacer o hay una manera de hacer el registro de esos derechos morales o por el simple hecho de haber firmado un contrato de lo que sea con la revista, yo ya los tengo? Eh, Como te digo, los derechos nacen desde la creación, pero pues tú lo puedes ir tú puedes ir a registrar este artículo. Lo que pasa es que ahí te va a preguntar de pronto si ya hiciste una transferencia, entonces ahí te van a decir la titularidad de la obra. Entonces, por ejemplo, una cosa es ser el autor de la obra y otro es el titular de la obra. Natalia puede ser la autora de una obra, pero ella me da a mí la titularidad para yo explotarla económicamente. Yo saldría a explotarla económicamente o simplemente a difundirla. Tendría la titularidad sobre esa obra, pero el autor sigue siendo Natalia. Listo, perfecto. Bueno, Daniela se tiene que salir. Daniela, mil gracias por haber entrado y por apoyarnos aquí y pues también obviamente por usar esta información. Bueno, voy a seguir entonces. La otra pregunta es la siguiente. Dentro de todo el ejercicio creativo, muchas veces se cuentan historias de la vida real y eso está relacionado con lo que estabas hablando ahora. Por ejemplo, quiero contar la historia de mi familia. Entonces, obviamente en la historia de mi familia tengo a una tía que era un poquito loca y y tuve algunos problemas con otro tío y etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese caso, yo cómo debería manejarlo o cuál sería la recomendación, porque ahí lo que estoy haciendo es contar la historia con nombres propios. Hay gente, y eso me ha pasado con clientes a los que acompaño en el proceso de escritura y me dicen, no, es que yo quiero poner el nombre de verdad, o sea, yo no quiero poner un nombre diferente, no, yo quiero poner los nombres. En ese caso, ¿qué se recomienda? Bueno, esa pregunta es supremamente complejo, ¿sí? Sobre todo se debe hacer una precisión respecto al campo de protección del derecho de autor. Digamos que esta rama del derecho no protege como tal las ideas. Hay un montón de casos donde hay historias de la vida real, pues han sido llevadas, pues, por ejemplo, a la pantalla o a los libros. Y, por ejemplo, si en una historia de vida, pues, digamos que no está protegida como tal el derecho de autor, es decir, hablar de mí no es que exista un derecho de autor, pero sí, por ejemplo, abarca otras ramas del derecho como el derecho a la intimidad, al buen nombre, al derecho a imagen, y esto tiene, por ejemplo, un rango en Colombia constitucional. Se sugiere, por lo general, pedir la autorización a estos protagonistas. Lo que pasa es que depende mucho de dónde me estoy basando yo en los hechos. Igualmente, digamos que no se conoce a estas personas o de pronto no se cuenta con estos permisos, pero sí se sugiere que se pongan los nombres reales de esas personas para de pronto no incurrir en algunas problemáticas. Sin embargo, algunos, y esto es como recomendación, si de pronto no tienen la autorización plena para utilizarlo, lo utilizan de pronto con nombres cambiados. Esto ha ocurrido de pronto con series, por ejemplo, las de Narcos y eso, de este tipo de problemáticas que son temas muy complejos. Lo utilizan de pronto con unos nombres cambiaditos o lo hacen de esta manera. Lo importante acá es que esta obra
no vaya en detrimento pues también de los derechos a la dignidad humana, al buen nombre que tienen las personas. Ya de pronto ahí entramos a otra esfera, porque por ejemplo el derecho de imagen tiene dos esferas, uno económico, pero también tiene ese derecho personalísimo a que no estén hablando mal de mí, o que de pronto saquen un libro que diga, no sé, Pedro Pérez es un violador, pero realmente no existe ni una sentencia que eso es cierto, y puedes de pronto caer en el error de hacer afirmaciones que no son ciertas y poder incurrir de pronto en una injuria o en una calumnia. Exacto, entonces digamos que cuando son historias de mi vida y de mi familia y en el que yo no estoy, digamos que atentando contra el buen nombre de nadie, ahí lo que puede pasar es de puertas para adentro. Entonces uno lo que debería hacer es más cuidarse como para que ese tipo de problemas no existan, con que ellos firmen releases o cosas así, ¿no? Y ya pues obviamente Sí, cuidar que yo no esté pasando pues por encima de los derechos de nadie. a veces se hace la salvedad colocando, por ejemplo, leyendas como inspirados en la vida real o cualquier semejanza con la realidad, es Con la pura realidad. coincidencia. Ajá. Sí, se Sí, que hace eso este ya tipo lo de cosas dice, eso como, ya dice en todas partes, ¿no? Todas las sí, series y todo eso lo se que hace sale para, es. sí, pero por ejemplo, ese caso es muy sonado con el tema de las series. Eso también, ahorita con lo aquí en Colombia, con un tema ahí de Matarife, lo mismo. Eh, Creo que con Pablo Escobar sucedió El Patrón del Mal. Hay una serie también acá en Colombia sobre este famoso caso Colmenares Ujú. del chico que falleció en el Caño del Virrey. Por ejemplo, esta narrativa se basa en los expedientes. Entonces tú vas y miras y dices, pero los expedientes son públicos. Se basa también en los hechos noticiosos. Se Ujú. basa también en situaciones que de pronto fueron conocidas por todo el público. Entonces ahí tú dices, bueno, pero ¿pueden sacar un libro sobre eso? Sí, pueden sacar un libro sobre eso. ¿Sí? Porque digamos que también hay otros derechos como a la libre expresión, el tema a la libre información. Y la otra lo hablaba con un compañero, era, listo, yo nací el 11 de septiembre, entonces, sobre el 11 de septiembre, ¿qué han escrito? Muchísimas cosas. Mm. Sobre el 11 de septiembre, ¿qué películas han hecho? ¿Sí? Entonces, sí, lo que entra a proteger el derecho de autor es que, claro, la obra que yo escriba sobre el 11 de septiembre, pues no se parezca a la obra que escriba Natalia sobre el 11 de septiembre. Natalia puede escribir sobre las mujeres que se encontraban dentro del edificio. Yo puedo escribir sobre una historia de algún bombero que él fue a recoger a los heridos y encontró a su hijo entre los heridos. Entonces, es el mismo hecho, pero contados con un componente que es importante para el derecho de autor, que es el componente de la originalidad de la obra. Ok, ok, perfecto. Listo. Bueno, y la última pregunta que tengo yo, que también, que es súper frecuente, es que dentro de todo ese trabajo creativo, a veces por inspiración o por contextualización, se usan otras obras, no sé, canciones, fragmentos de canciones que estaban bailando el protagonista y la protagonista de la obra y entonces se pone como un fragmento de la canción que estaban bailando o lo que sea, o se usa el nombre de la canción, o se usa el nombre de un libro. En ese caso, ¿qué se recomienda? Sí, digamos que la recomendación general es que si vas a citar en el texto, digamos que, o de un libro, o de un artículo científico, o de pronto si ya existen canciones, o digamos que fragmentos de canciones, que eso ocurre mucho por ejemplo, en las novelas de ficción o en las novelas en general, Ujú. que se haga de acuerdo a los manuales de citación como pues, las normas APA y las referencias generales que uno puede colocar o citar al final. Las Algunos textos tienen al referencias. final como una especie de referencias, un listado al final, como una especie de créditos. Sin embargo, como vemos que los libros obedecen una expresión artística y personal de un sujeto, generalmente cuando se trata de obras literarias,
los autores deberían sí reconocer, digamos que eso no es porque la ley me lo obligue, sino porque yo también soy autor y me gustaría que Sí, me citaran digamos que me citaran en otras obras, ¿sí? por buena energía, solamente por eso. Ajá. Tú lo tomaste como buena energía, yo digo que Sí, también sí, como esa ley de sí, sí, compensación de sí, que de es, reciprocidad. sí, y también Ujú, pues la otra vez con Alexandra Castrillón, quien aprecio mucho, decía, decía algo, uno no puede creer tonto al lector. O sea, ujú, yo no le voy a meter cuentos al lector que yo me creé la ley de la relatividad, ¿sí? ujú. Entonces, eso también es el creer tonto al lector, pues no, porque pues él sabe de pronto de dónde nació ese concepto. Eso, por ejemplo, está sucediendo muchísimo con los libros de motivación. Hablaba con un coach sobre ese tema, porque entonces dicen, no, yo fui el que creó la PNL, yo fui el que creé el coaching financiero. No, todos están recogiendo experiencias y cada quien las escribe como considera Como que las les funcionó. interpreta. Ujú. Sí. Sí, de acuerdo, listo, no, entonces queda súper claro. Inclusive, no sé, Juan, si haya como un límite, como que no sé, quiero usar una canción para mi obra, la puedo usar toda, debería usar solamente un pedacito, o no importa desde que yo la referencie, Depende del referencie uso que, el autor. sí, depende del uso que vayas a hacer. Que no le vaya a pasar como una profesora de derecho que colocó lo que pienso de esta sentencia, abro comillas, puso toda la sentencia y cerró comillas. Así fue. No, Ujú, obviamente que existe algo que se llama el fair use, un uso justo de las obras. Todo autor pues tiene tanto, existen las limitaciones y las excepciones al derecho de autor. Yo también tengo que tener unos límites justos. Por ejemplo, en la música se habla que a la octava nota es que ya existe, ¿no? El caso de una canción que dice, canción de obras, entonces basta decir, por ejemplo, escuchábamos tal canción de o debe ir finalmente a manera de referencia o de pie de página. De pronto si se utiliza mucho, es que depende mucho de la narrativa, y sí digamos que no es mi esfera. Pero, por ejemplo, estamos hablando de libros, ¿no? Entonces, como estamos hablando de sí, libros, no sé, escuché, en ese momento estábamos escuchando música ligera, listo. Si de pronto utilizan más fragmentos de la canción o textualmente, lo que se hace ya es un tema que tú más que nadie lo sabes, que son comillas, cursiva, y de pronto se coloca una referencia al final. Depende si ya vas a ujú, utilizar como tal. ujú. Pero ¿qué ocurre? Tienen que tener cuidado con esto, y buenísimo Eso porque iba me a decir acaba el autor. sí, Ujú, muchas veces el autor de una canción no es el mismo intérprete. Entonces, las canciones que canta Carlos Vives no todas fueron escritas por Carlos Vives. Pero no era por ese lado, era que, por ejemplo, hay obras que terminan yendo a la pantalla, terminan generándose eso se llama una transformación. Se vuelven, pasan de ser un libro, pasan a ser una obra audiovisual. Entonces, ahí sí ocurre algo. Entonces, si por ejemplo el autor dejó dentro de las recomendaciones para llevarla a cine, que tenía que sonar música ligera ahí, ¿qué le toca al productor audiovisual? Irse para la disquera o mm, para quien tenga el titular de la obra para poder hacer la sincronización de ese fragmento de la obra. ¿Sí? Ya eso sí. digamos que es otro, o sea, piénsenlo ustedes también a futuro, porque hoy las obras pueden tener segundas oportunidades, terceras hasta quintas oportunidades. Una misma obra se puede convertir en una película, una misma obra se puede convertir en un documental. Y si se van a utilizar esos fragmentos ya, por ejemplo, en obras audiovisuales, sí es necesario estas famosas licencias de sincronización. Juan, y si en el caso en el que el cantante no sea el mismo intérprete, uno debería hacer la referencia al intérprete también. Perdón, el cantante, el intérprete no. En caso de que el intérprete no sea el mismo autor, uno debería hacer la referencia al autor. Sí, sí, porque son derechos distintos. Quien crea Sí, la obra, pues es el autor. Quien la ejecuta, pues es el intérprete o ejecutante. Pero hoy es fácil eso. Hoy es fácil hacerlo. Por ejemplo, si tienes Spotify o si tienes YouTube, pues buscas en el canal oficial y abajo dice quién es el autor de la canción y haces una buena referencia. Eso es hacer una buena referencia sí. o una buena cita. Sí, sí, yo creo que ahí también es importante pensar en qué nos gustaría que pasara con nosotros y con nuestra obra más adelante. Por eso es que digo buena energía, o sea, el hecho de hacer lo que nos gustaría que hicieran con nosotros más adelante.
Bueno, Sí. entonces, si no hay más dudas, que creo que no hay más, lo vamos a dejar hasta acá, Juan. Mil gracias otra vez por haber accedido. ¿Ibas a decir algo más? Quiero, sí, quiero complementar con esto porque hace Dale. 8 días estuvimos en una conversación con el Departamento Nacional de Planeación, que es el organismo pues, que genera política pública para Colombia. Están en conversaciones con un documento COMPES sobre propiedad intelectual y una de las expertas decía lo siguiente, que me quedó a mí grabadísimo. Me decía, no solamente es fortalecer los abogados y la ley, sino también que nosotros como consumidores de los productos de creatividad, pues compremos productos de creatividad y que yo me vaya a comprar el libro de Natalia a la Librería Nacional y no a la calle. A la calle sabiendo que es un libro pirata. Ujú. Entonces empieza también un sistema de protección de propiedad intelectual, empieza desde la misma cultura, ¿sí? De la Sí. cultura del consumidor de propiedad intelectual. Entonces, algo súper valioso era que dentro de la política pública se va a tratar de hacer algo para que esta, digamos que cultura se pueda generar en la educación, tanto en bachillerato como en primaria, para que desde pequeños los niños, nuestros hijos, pues entiendan que si voy a comprar un libro, pues lo voy a comprar el original, no es porque cueste más o porque me sienta más play porque lo tengo, sino porque realmente estoy compensando ese esfuerzo intelectual de ese autor y que al final del día, así sea que le vaya a llegar el 10%, pero le va a llegar un porcentaje de lo que Ujú, yo pagué por ese ujú. libro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Juan, mil gracias otra vez por el espacio. No sé si quieras decir algo más, de pronto compartir tus redes por si alguien está interesado en ahondar en algún tema o tus datos, me parece importante que los tengan. Eh, igual este video pues lo vamos a mover lo voy a subir a YouTube y toda la cosa para que lo puedan volver a ver. Entonces, con mayor razón, Juan, danos tu información para que quien tenga Ahí dudas la te estoy pueda. Ahí la estoy Perfecto, compartiendo en el chat y me pueden escribir por Instagram. Yo me conecto muchísimo ahí a esa red social o al Twitter, es el mismo usuario y podemos compartir información ahí con mucho gusto. perfecto. Entonces, para las personas que vean el video después y no estén conectadas, es @salazarjuanca con K, Juan K, el usuario de Instagram y el de Twitter, ¿no? Y el correo es juan@brandcop.co. Juan, mil gracias, gracias a todos por haberse conectado, gracias por habernos regalado este ratico, espero que todo haya quedado muy claro, si no, ya saben que a mí también me pueden escribir y resolvemos las dudas que tengan. Mil gracias, los dejamos para que descansen, Juan, que descanses y muchas Gracias. gracias por todo. Un abrazo. Chao, pues. Chao.